Muchas hijas de madres narcisistas crecieron sintiendo que tenían que adaptarse constantemente para mantener la paz, aprender a leer el ambiente, anticiparse a los cambios emocionales, y convertirse en la versión de sí mismas que generara menos problemas. Muchas veces eran niñas extremadamente observadoras, maduras para su edad, complacientes, responsables, o emocionalmente disponibles para todo el mundo, menos para sí mismas. Y lo más difícil es que desde afuera muchas veces parecían niñas, buenas, tranquilas, fuertes, o incluso ejemplares, pero por dentro vivían en un estado constante de tensión emocional, porque nunca sabían exactamente cuándo algo podía convertirse en crítica, culpa, distancia emocional, manipulación, o rechazo, y cuando creces durante años adaptándote emocionalmente para sobrevivir. Llega un momento donde ya no sabes qué parte de ti es auténtica, y qué parte nació solamente para mantener. Hipervigilancia emocional. Cuando una niña aprende desde muy pequeña que necesita adaptarse emocionalmente para mantener el vínculo, empieza también a desarrollar una hipervigilancia constante hacia todo lo que ocurre a su alrededor. Aprende a observar cambios mínimos en el tono de voz, en las expresiones, en el ambiente, o en el estado emocional de su madre, porque inconscientemente entiende que sentirse segura depende de anticiparse, reaccionar correctamente, y evitar cualquier cosa que pueda generar conflicto, distancia emocional, o rechazo. Lo más difícil es que con el tiempo esto deja de sentirse como un esfuerzo, y se convierte simplemente en tu manera de existir. Te vuelves la persona que siempre está leyendo el ambiente, que detecta inmediatamente cuando alguien cambia de energía, que intenta mantener la armonía, que piensa muchísimo antes de hablar, y que constantemente está tratando de no incomodar emocionalmente a otros. Y aquí es donde muchas personas comienzan a confundirse sobre su verdadera personalidad, porque creen que, así son, que naturalmente son extremadamente observadoras, complacientes, o emocionalmente responsables, cuando muchas veces esas conductas no nacieron desde autenticidad, sino desde adaptación emocional y supervivencia. Además, muchas de estas conductas suelen ser reforzadas por otros. Qué madura, qué tranquila, qué buena hija, qué considerada. Y nadie se pregunta cuánto tuvo que desconectarse emocionalmente una niña para convertirse en alguien que siempre está pendiente de las emociones de todos antes que de las suyas. Y probablemente nadie te explicó esto. Pero vivir durante años pendiente de todo lo que ocurre alrededor puede hacer que eventualmente pierdas conexión contigo misma. Porque cuando sobrevives aprendiendo a observar constantemente a otros, muchas veces ya no queda espacio para preguntarte qué sientes tú, qué necesitas tú, o quién eres realmente fuera de la adaptación. Sentir responsabilidad por las emociones de otros. Cuando creces acostumbrándote a observar constantemente el estado emocional de tu madre, muchas veces también terminas desarrollando una sensación profunda de responsabilidad emocional hacia otras personas, como si de alguna manera dependiera de ti mantener a los demás bien, tranquilos, estables, o satisfechos emocionalmente. Por eso muchas hijas de madres narcisistas terminan sintiendo culpa con muchísima facilidad. Culpa por poner límites, culpa por decir que no, culpa por priorizarse, culpa por alejarse, o incluso culpa simplemente por necesitar espacio, descanso, silencio, o tiempo para sí mismas. Y aquí es donde muchas relaciones adultas comienzan a volverse emocionalmente agotadoras, porque inconscientemente sigues entrando en dinámicas donde tú eres quien escucha, quien sostiene, quien comprende, quien calma, quien cede, y quien termina adaptándose emocionalmente para evitar que otros se molesten, se decepcionen, o se alejen. Lo más difícil es que muchas veces ni siquiera notas cuánto te estás abandonando a ti misma, porque creciste creyendo que ser una buena hija, una buena persona, o alguien fácil de querer, significaba estar disponible emocionalmente para otros incluso cuando eso te desgastaba. Y con el tiempo, eso puede hacer que te acostumbres tanto a priorizar las emociones ajenas, que ya ni siquiera sepas identificar claramente qué necesitas tú, qué quieres tú, o qué cosas realmente te hacen bien, porque durante años aprendiste que lo importante era mantener el vínculo, mantener la armonía, y no convertirte en un problema emocional para nadie. Y probablemente una de las cosas más difíciles de entender después de crecer así, es que poner límites, priorizarte, o dejar de responsabilizarte emocionalmente por otros, no te convierte en alguien egoísta. Muchas veces simplemente significa que estás empezando a salir del modo supervivencia. Desconexión de identidad. Después de pasar tantos años adaptándote emocionalmente a lo que otros necesitaban de ti, muchas veces llega un momento en la adultez donde empiezas a darte cuenta de algo muy extraño. Realmente no sabes quién eres fuera de la adaptación, porque cuando creciste en una dinámica donde recibir amor,
aprobación, atención, o estabilidad emocional dependía de comportarte de cierta manera. Poco a poco empiezas a construir una identidad basada más en supervivencia que en autenticidad. Tal vez te convertiste en la hija responsable, la tranquila, la fuerte, la comprensiva, la perfeccionista, la que nunca daba problemas, o la que siempre estaba emocionalmente disponible para otros. Y lo más difícil es que muchas veces esas versiones de ti fueron tan reforzadas durante años, que eventualmente terminaste creyendo que eso eras tú. Pero aquí es donde muchas personas empiezan a confundirse profundamente. Porque una cosa es tu personalidad real, y otra muy distinta son las estrategias emocionales que desarrollaste para sentirte segura, querida, aceptada, o emocionalmente necesaria dentro de tu familia. Y por eso muchas hijas de madres narcisistas llegan a la adultez sintiendo vacío, confusión, agotamiento, o desconexión interna, incluso cuando aparentemente todo está bien, porque durante años estuvieron tan enfocadas en convertirse en lo que otros necesitaban, que nunca tuvieron espacio suficiente para descubrir qué querían ellas, qué les gustaba realmente, qué límites tenían, o quiénes eran fuera de la adaptación. Y aquí aparece algo muy importante. Muchas de las cosas que hoy crees que simplemente son tu personalidad, podrían haber nacido como mecanismos de supervivencia emocional. La hiperindependencia, la necesidad de aprobación, el perfeccionismo, la dificultad para descansar, el miedo a decepcionar, o incluso la sensación constante de estar emocionalmente alerta. Y aunque darse cuenta de eso puede ser muy doloroso, también puede convertirse en el inicio de algo completamente distinto. Porque empezar a cuestionar las identidades que construiste para sobrevivir. Muchas veces es también el primer paso para descubrir quién eres realmente después del narcisismo. Perfeccionismo y necesidad de validación. Cuando una niña siente que el cariño, la aprobación, o el reconocimiento dependen de hacer todo correctamente, muchas veces termina creciendo con una presión interna constante por no equivocarse, por hacerlo todo bien, y por demostrar constantemente su valor. Por eso muchas hijas de madres narcisistas desarrollan un perfeccionismo muy profundo. Pero no necesariamente porque quieran ser perfectas, sino porque durante años aprendieron que cometer errores podía traer rechazo, críticas, humillación, distancia emocional, o pérdida de validación. Y aquí es donde muchas personas pasan años intentando alcanzar una sensación de suficiencia que nunca termina de llegar. Estudian más, trabajan más, se esfuerzan más, intentan mejorar constantemente, y aún así sienten que nunca es suficiente. Como si siempre hubiera algo más que demostrar, corregir, o perfeccionar. Lo más difícil es que desde afuera esto muchas veces se ve como éxito, responsabilidad, disciplina, o ambición, pero internamente puede sentirse como ansiedad constante, miedo al fracaso, agotamiento emocional, y una necesidad muy profunda de validación externa, porque cuando creciste acostumbrándote a recibir amor principalmente a través del rendimiento, el reconocimiento, o el cumplimiento de expectativas, eventualmente puedes empezar a confundir tu valor personal con lo que produces, con lo que logras, o con lo útil que eres para otros. Y entonces descansar genera culpa. Equivocarte se siente peligroso. Recibir críticas duele muchísimo más de lo normal. Y fracasar en algo puede activar una sensación emocional desproporcionada. No porque el error sea tan grave, sino porque inconscientemente revive heridas muchísimo más antiguas. Y probablemente una de las cosas más difíciles después de crecer así, es entender que tu valor no tendría que depender de ser perfecta, de rendir todo el tiempo, o de convertirte constantemente en alguien suficiente para merecer amor, atención, o reconocimiento, porque muchas veces, sanar después del narcisismo no consiste en convertirte en una versión más perfecta de ti misma, sino en dejar de creer que necesitas perfeccionarte para poder sentirte valiosa. Dificultad para poner límites. Después de crecer durante años acostumbrándote a priorizar las emociones, necesidades, expectativas, o reacciones de otros, muchas veces poner límites en la adultez empieza a sentirse muchísimo más difícil de lo que debería. Porque para muchas hijas de madres narcisistas, poner límites nunca fue algo seguro emocionalmente. Decir que no podía generar culpa, enojo, distancia, manipulación, silencios, críticas, o la sensación de que estabas siendo egoísta, fría, o mala hija, y cuando una niña crece asociando los límites con conflicto emocional, rechazo, o pérdida de amor, eventualmente aprende a evitar los límites incluso cuando algo le incomoda, le duele, la desgasta, o la lastima. Por eso muchas personas terminan tolerando muchísimo más de lo que realmente quieren tolerar, explicándose demasiado, justificándose demasiado,
cediendo constantemente, o sintiendo ansiedad simplemente por pensar en decepcionar a alguien. Lo más difícil es que muchas veces ni siquiera reconoces cuando algo está cruzando tus límites, porque creciste tan acostumbrada a adaptarte emocionalmente, que aprendiste a minimizar tu incomodidad, a invalidar tus propias necesidades, o a convencerte de que no es para tanto, y entonces empiezas a vivir relaciones donde poco a poco vuelves a desaparecer emocionalmente. No porque otros necesariamente te obliguen, sino porque tu sistema aprendió desde hace muchísimo tiempo que mantener el vínculo era más importante que protegerte a ti misma. Pero aquí aparece algo muy importante. Un límite no es un castigo, no es agresión, y no es egoísmo. Un límite sano simplemente es la capacidad de reconocer dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Y aunque al principio poner límites puede sentirse incómodo, aterrador, o incluso culpígeno, muchas veces eso no significa que estés haciendo algo malo. Significa que estás haciendo algo que antes no te era permitido emocionalmente, porque después de crecer en dinámicas donde tus necesidades ocupaban poco espacio, aprender a proteger tu paz, tu energía, tus emociones y tu identidad, también forma parte de reconstruirte después del narcisismo. Si mientras escuchabas este vídeo empezaste a reconocer cosas de tu propia historia, quiero que me cuentes algo en los comentarios. ¿Cuál fue la conducta, frase o patrón que más normalizaste durante tu infancia, y que apenas ahora estás empezando a entender que no era normal? Muchas veces una de las partes más difíciles de crecer en este tipo de dinámicas es justamente darte cuenta de cuánto tiempo pasaste creyendo que eras demasiado sensible, demasiado emocional, o demasiado complicada, cuando en realidad estabas intentando sobrevivir emocionalmente a algo que nunca debió sentirse normal para una niña. Y aunque cada historia es distinta, algo que suele ayudar muchísimo es descubrir que otras personas también vivieron cosas parecidas. Porque durante años muchas hijas de madres narcisistas crecieron sintiéndose solas, confundidas, o pensando que nadie iba a entender realmente lo que estaban viviendo. Así que si este vídeo te ayudó a ponerle nombre a algo que nunca habías logrado entender completamente, puedes apoyar este espacio dejando un like, suscribiéndote, y compartiendo este vídeo con alguien que sientas que también necesita escucharlo. Porque muchas veces, el primer paso para empezar a reconstruirte después del narcisismo, es dejar de sentir que estás sola en lo que viviste.